Pues bueno, con mucho gusto vengo aquí a presentar algo de mi investigación. Eh, yo soy profesor investigador en el Colegio de México y bueno, un poco lo que les voy a platicar es un proyecto que obtuve fondos, financiamiento por el Fondo Sectorial CONACYT Cedesol. Entonces, mucha de la investigación que realicé para ese proyecto está en esa página de internet, que es mobilidadsocial.colmex.mx. Ahí está mi cuenta de Twitter y en la página de internet ahí pueden checar mi correo electrónico también si desean contactarme, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya han tenido muchas presentaciones muy buenas. Entonces, para esta presentación lo que decidí hacer fue un poco darles diferentes resultados de la investigación que he hecho y que fue parte de este proyecto. Entonces, en lugar de presentarles un proyecto de investigación, les voy a presentar varios resultados de diferentes cosas. Entonces, podemos platicar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, con este proyecto CONACYT, el propósito era realizar una encuesta. Entonces, de este proyecto ha salido un libro que lo acabo de presentar antier, que por aquí debe de estar, que es un poco la base teórica fundamental, todo lo que les voy a presentar. Luego el segundo, espero que salga próximamente, que es los resultados con la encuesta de movilidad social. Entonces, esta encuesta de movilidad social 2015 no la hizo el Centro de Estudios Conoce Iglesias, o sea, sí tuve mucho apoyo de ellos y me basé en parte del cuestionario que ellos han tenido, pero lo que yo quería medir, lo que yo estaba interesado era cómo las habilidades y cómo las preferencias se pasan de padres a hijos. Entonces, único en México es que con esta encuesta se entrevista a un padre de familia y a un adolescente entre 12 y 18 años. Entonces se tiene información, básicamente las mismas baterías de preguntas para padres y para hijos adolescentes. Esa base de datos es pública y la pueden consultar, la pueden bajar en la página de internet que les mencioné. Un poco los resultados básicos es si graficamos, ya saben hacer análisis de factorial, de correspondencia, ya son expertos. Creo que ya tomaron esas participaciones, no sé si Omar o alguien más enseñó esa parte. Bueno, puedes hacer análisis con los activos del hogar y los análisis de los activos del hogar reportados retrospectivamente. Entonces, ¿cuál es la correlación entre el índice de activos de la riqueza del lugar de origen y el lugar actual? En esta encuesta es alrededor de 0.43, ¿sí? Que es un poco más bajo que lo reportado por el CEI en años anteriores, pero esta encuesta está limitada a áreas altamente urbanas, con localidades mayores a 100.000 habitantes. Estos son los resultados principales. Entonces, la de 2011 son los resultados que tiene el Centro de Estudios Conoce Iglesias, y en 2015 es la encuesta que les acabo de mencionar. Entonces, esta gráfica, que me imagino que ya están un poco familiarizados, aquí nos referimos al quintil 1, ¿sí? ¿Qué tanto se puede mover a través de la distribución? Y acá tenemos al quintil, al último quintil, al quintil más rico, cómo se mueve a través de la distribución, ¿no? Este es el origen, cómo empezaron, y los colores de las barras es cómo terminaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el quintil 1, el quintil más pobre, son muy similares los resultados entre lo que reporta el CEI en 2011 con lo que yo estoy reportando en 2015, aun cuando la representatividad es diferente, porque el CEI 2011 es para todo el país, no solo áreas urbanas. Y hay un poco de diferencia en la parte alta, donde sigue habiendo una alta persistencia en la parte alta, pero un poco de menos persistencia que la reportada por el CEI. Básicamente, una interpretación que tengo, una explicación es simplemente la representatividad. Esperamos que en áreas urbanas haya más movilidad que en las partes rural del país. Entonces, los resultados confirman un poco los resultados que hemos tenido en movilidad social.
Y un poco este proyecto nace en cómo se transmite el estatus socioeconómico, porque o sea, yo creo que el CEI ha hecho un gran esfuerzo en poner en la agenda nacional movilidad social, y sabemos la persistencia en la pobreza, la persistencia en la riqueza, pero creo que ahora ya estamos para preguntarnos, hacernos la siguiente pregunta. Y esa siguiente pregunta es, ¿por qué esa persistencia es tan alta? ¿Por qué esa persistencia en pobreza? ¿Por qué esa persistencia en riqueza es alta? Y este proyecto que les comenté, una posibilidad es que esa transmisión se dé por habilidades, ¿sí? Y voy a llamar habilidades cognitivas y habilidades no cognitivas. Habilidades cognitivas comúnmente se conoce como inteligencia, y habilidades no cognitivas comúnmente se le conoce como habilidades socioemocionales, o coloquialmente como la personalidad y el carácter de las personas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que se hizo en esta encuesta, es medir esas habilidades por medio de baterías de preguntas establecidas en psicología y en economía, y comparar entre padre e hijo. Entonces, ¿cómo pensamos de cómo las habilidades y la movilidad social se relacionan? Bueno, pues tenemos la habilidad y el estatus socioeconómico del padre o de los padres. Estos van a transmitir estas habilidades a los hijos de diferentes maneras. Una es el componente genético, otro es por medio de inversiones, ya sea monetarias y no monetarias, y estas se dan dentro de un ambiente socioeconómico, ¿sí? Estas habilidades van a ser producidas en el hijo, ¿sí? O en la hija, y estas habilidades van a tener un retorno en resultados de vida, ¿sí? Y ese retorno como resultado de vida se van a reproducir esas diferencias en estatus socioeconómico. Es un poco como estamos pensando al respecto. Entonces, la formación de habilidades depende, ya les dije, de cuestiones genéticas, ambiente, inversiones. Ahora, en los últimos 50 años ha habido mucha discusión sobre el componente genético, ¿sí? Entonces, normalmente como se hacían estos estudios era comparando gemelos idénticos, gemelos fraternales o hermanos. Entonces, cuando nosotros hacemos la misma prueba de habilidades cognitivas, una medida de IQ, se la hacemos a los gemelos, se la hacemos a los padres, entonces podemos ver el grado de relación. Entonces, generalmente cuando se hacen estas pruebas en gemelos idénticos y gemelos fraternales, siempre la correlación es más grande entre más cercana sea la relación familiar. Es decir, gemelos idénticos es el más alto, ¿sí? Luego gemelos fraternales, luego hermanos, y así. Y entonces esto, bajo ciertos supuestos, se podía determinar cuál era el porcentaje explicado por el componente genético en la variabilidad de inteligencia. Ahora, el supuesto clave de este ejercicio es que podemos separar el ambiente del que vivimos del componente genético. Y en los últimos 10 años prácticamente hemos llegado a un consenso que eso no es posible. Es prácticamente imposible separar el componente genético del componente ambiental. ¿Por qué? Por procesos epigenéticos. El proceso epigenético es básicamente que conforme lo que nos alimentamos al ambiente que nos estamos enfrentando, nuestro componente genético se va adaptando. Comúnmente se le conoce como algunos switches de nuestro componente genético se encienden y se apagan dependiendo del ambiente al que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, eso es procesos epigenéticos. Entonces, esto ha quedado ya en duda. Entonces, uno de mis ejemplos favoritos es el que les voy a comentar a continuación de por qué los genes no es tan importante. Bueno, una posibilidad es, lo que los científicos hacen es comparar animales, ¿no? Primero y después humanos, ¿no? Entonces, aquí se hace un experimento con ratas y lo que hacen es crían ratas y luego algunas ratas se producen en el laboratorio, se hace que esas ratas sean temerosas, ansiosas, y están embarazadas estas ratas, tienen crías, y si pensamos que el componente genético es el más importante, entonces las crías que vienen de madres ansiosas, temerosas, serían así. Entonces lo que hacen es dejar a unas igual y otras las cambian por las madres tranquilas, ¿sí? Entonces, si el componente genético es el único importante, pues deberían de ser igual. Y lo que pasa en este experimento es que aquellas ratas que son nacidas de madres ansiosas, temerosas, cuando están con madres tranquilas, esas ratas son tranquilas, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Entonces, es un ejemplo
muy simple, pero sumamente poderoso. Este artículo ha sido sumamente citado al respecto. Y sí, bueno, ahorita voy a regresar al otro, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos en ciencias sociales para probar este aspecto? Nosotros no podemos criar humanos en laboratorio. Entonces, lo que hacemos es generar experimentos naturales, ¿no? Y entonces, aquí hay 3 ejemplos. Yo creo que el ambiente socioeconómico se muestra claramente es el más importante. O sea, el primero es Eric Turkheimer. Lo que hace es el mismo ejemplo que han hecho los psicólogos anteriormente, comparar gemelos idénticos, pero compara gemelos idénticos de acuerdo al nivel socioeconómico de los padres, ¿sí? Entonces, si el componente genético es lo que importa, debería ser el mismo a través de estatus socioeconómico. O sea, no debería variar por estatus socioeconómico. Lo que encuentran estos investigadores es que efectivamente varía por estrato socioeconómico, y para mayores ingresos el componente genético es más importante, y para hogares más pobres el componente ambiental es más importante, bajo los mismos supuestos que los investigadores anteriores. Entonces esto como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el componente genético debe ser igual de importante para todos. Lo que indica intuitivamente es que ciertos hogares, o sea, necesitan ciertos estímulos. Si esos estímulos no se dan, entonces el componente genético no puede actuar acorde. Pues me faltó decir, si alguien tiene una duda, por favor levante la mano, si voy demasiado rápido, díganme. O sea, tengo mucho material, entonces por eso estoy avanzando rápidamente. Pero, ¿sí? ¿Cómo hicieron el levantamiento del primer caso? O sea, sí, estos casos son pocos, o sea, la muestra es relativamente baja. Lo que van es básicamente con gemelos idénticos. Hay ya varios, no recuerdo exactamente dónde sacan la base de datos, pero o sea, en Estados Unidos ya hay varios estudios donde siguen a gemelos idénticos, ¿no? Sí, no me refiero tanto ahora a la cuestión cuantitativa, pero más bien a la metodología utilizada para medir, para levantar tal cual la habilidad y la influencia del... Sí. A lo mejor debí de haberme detenido más. O sea, hay ya baterías establecidas para medir las habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para IQ está la prueba WISE, que se conoce, pero algunas pruebas pueden llevar la más completa, te puede llevar 2 horas, 3 horas. Hay pruebas más rápidas, que son de 15 minutos, que tienen cierta correlación con las pruebas grandes, pero obviamente pierdes cierta variabilidad, ¿no? Entonces, aquí no recuerdo exactamente qué batería utilizan para medir habilidades cognitivas, pero, o sea, estas pruebas son muy establecidas. O sea, son pruebas de memoria, son pruebas de figuras. En las figuras, pues uno tiene que ver pues, cuál es el patrón. Entonces, son pruebas ya muy establecidas que... la literatura. Sí, gigante. Y si ves el libro que les comenté, ¿no? Abundo profundamente en ese aspecto. Entonces, déjenme platicar los otros 2 casos es de adopciones. Es un poco similar al caso de las ratas, ¿no? Aquí las adopciones, hay casos donde pues son gemelos y uno se fue a una familia rica y otro a una familia pobre, ¿sí? Si son gemelos, deberían tener el mismo resultado de acuerdo al componente genético. Lo que se encuentra es que no, o sea, a mayor estatus socioeconómico, mayores las habilidades, ¿sí? Entonces, creo que estos casos complementan muy bien el caso del ejemplo del laboratorio de las ratas, donde el componente genético no importa tanto como el ambiente en donde se desarrollan estas personas. Entonces, la próxima vez que ustedes escuchen el que no, es que pues, mis padres o mi familia pues, no tienen esas habilidades, pues yo no la voy a hacer, no es cierto, ¿no? O sea, las habilidades las podemos moldear, las podemos cambiar. Obviamente es más complicado a mayor edad, y entonces por eso los científicos sociales decimos que las intervenciones más rentables son en edad temprana, porque son las menos costosas y nos va a costar menos que después, ¿no? Entonces, estas habilidades son muy importantes. Ahora ya estoy pasándome a otros aspectos. Lo que quiero ponerles aquí es un poco los resultados de la encuesta de movilidad social 2015.
con diferentes habilidades, ¿no? ¿Cuál es el impacto de estas habilidades en resultados de vida para la muestra de adultos? Y aquí solo son varios resultados. O sea, es habilidad no cognitiva, es una construcción de varias habilidades, locus de control, responsabilidad. En habilidades no cognitivas, habilidades socioemocionales, generalmente incluimos locus de control, que es qué tanto pensamos que nosotros controlamos nuestro futuro versus es cuestión de suerte, ¿sí? Entonces son 10 preguntas donde tratan de medir este aspecto. Pero locus de control, a mayor locus de control es que estoy más convencido que yo puedo determinar mi propio futuro, ¿sí? Versus que es de suerte. Responsabilidad es una característica dentro de un rasgo dentro de los 5 grandes rasgos de personalidad, los conocidos en Big Five en psicología. Habilidad no cognitiva incluye el Big Five, locus de control y otra variable que se conoce como grit o determinación, que es persistencia. Y la inteligencia general se mide, en esta encuesta se va a medir con 3 baterías de preguntas muy sencillas. Una es una prueba de memoria, es decir, yo les digo, a ver, te voy a decir una serie de números, 3, 4, 8, 7, entonces te digo, bueno, repíteme esos números, 3, 4, 8, 7. Entonces así son 6 series, pero se vuelven más complicadas porque se incluyen letras y luego te digo, bueno, ordénalos de menor a mayor y de orden alfabético, entonces se vuelve un poco más complicado, ¿no? Y la segunda parte es, como se mide, es una prueba conocida como la prueba de animales, que es dime todos los animales que puedas en 1 minuto, aquí por cuestiones de tiempo la hice en 30 segundos, pero es dime todos los animales que puedas en 30 segundos. Y la tercera son matrices de Raven, que es la más tradicional, que se hicieron 10 matrices de Raven, ¿no? Esta batería se le aplicó de la misma forma a los adolescentes y a los padres de familia, ¿sí? A un padre de familia. Entonces lo que podemos ver es en los adultos, al menos en esta muestra, es que los ingresos, para mayores ingresos, importan más las habilidades suaves o las habilidades socioemocionales que la inteligencia. No les presento los resultados, pero cuando se hace por género, para hombres importa mucho más la inteligencia que las habilidades socioemocionales, y para mujeres importan únicamente las habilidades socioemocionales, y en el mercado laboral, al menos en esta muestra, la inteligencia no parece tener rendimientos en mayores salarios. Wow, ¿sí? wow, wow. Hay toda una discusión, estos resultados no tengo más tiempo, pero estos resultados son consistentes con otra parte de investigación que tengo donde muestra un poco que las mujeres son más castigadas por aspectos físicos, ¿no? Y creo que esto es consistente con esos resultados, ¿no? Que a las mujeres se les valora más por aspectos físicos y personalidad que por otros aspectos, pero podemos tener una discusión después. Eso es al menos lo que no es un juicio de valor, es lo que he encontrado en los datos y a lo que he llamado en varios artículos discriminación. Entonces, pasar esto. Déjenme ahora, cuando se hace esta comparación entre padres e hijos, o sea, es la misma batería de preguntas, pero para padres e hijos, entonces, ¿cuál es la correlación más alta? ¿Sí? Entonces, es la misma batería de preguntas para adolescentes y para un padre de familia. Estas pruebas se hicieron de forma separada, es decir, el padre o el adolescente no sabe las respuestas y no se las están diciendo, se hicieron en cuartos separados. Y entonces la correlación entre padre e hijo, o madre e hija, o madre e hijo, padre e hija, de inteligencia es 0.33. Cuando incluimos controles de estatus socioeconómico baja un poco, baja alrededor del 25%, y estas son las otras características que tenemos ahí. Es un poco complicado leerlas, pero déjenme, se las digo. Primero es inteligencia, luego es locus de control, luego es todas las habilidades no cognitivas, luego extraversión, luego neuroticismo. También se miden preferencias como riesgo, altruismo, reciprocidad. Entonces, estos resultados son muy similares a los que he encontrado en la literatura, en el sentido de que la mayor correlación se da en habilidades cognitivas entre padres e hijos, y luego la personalidad y las preferencias, sí hay cierta correlación, pero es más débil que la correlación de inteligencia entre padres e hijos.
Ahora, ¿cómo se compara esto entre países? O sea, México está... ahora, es difícil comparar entre países porque otros países tienen muchos mejores datos y lo que hacen es comparar comparar entre adultos. Es decir, se hace la misma prueba cuando el padre tenía 30 años y luego el hijo crece y se vuelve a hacer la prueba cuando tiene 30 años. Entonces los puedes comparar más o menos en el mismo periodo de tiempo, en la misma edad. Y entonces hay pocos estudios donde comparan en diferentes momentos en el tiempo, y este es uno de los casos, ¿no? El adulto tiene 40, 45 años, el adolescente tiene 15 años. Entonces aquí son .35, pero cuando se hacen esas comparaciones, por ejemplo, México tiene una correlación similar a Alemania e Inglaterra en ese aspecto de la correlación intergeneracional de habilidad de inteligencia. De personalidad es menor y está aproximadamente en lo que estos otros estudios han encontrado también. Entonces, esto nos muestra que efectivamente los padres transmiten estas ciertas habilidades. Lo que no es posible separar aquí es si esto se debe al componente genético, al componente ambiental, a qué inversiones hago en los hijos. ¿Sí? Por lo que les he platicado, intuitivamente esto debería ser principalmente un aspecto de ambiente. ¿Sí? Entonces, otro de los aspectos, bueno, que me llama la atención y que quiero platicar con ustedes es que, o sea, las habilidades, o sea, la diferencia en habilidades se da desde edades tempranas. ¿Sí? O sea, si nosotros comparamos niños y niñas de diferente estrato socioeconómico, ya hay diferencias para edades tempranas. Entonces, incluso desde los 6 meses de edad ya hay diferencias. O sea, ya los psicólogos tienen ciertas baterías para analizar habilidades, y ya desde los 6 meses de edad hay diferencias en habilidades. Entonces, aquí les voy a presentar unas figuras de literatura previa. Si no alcanzan a leer, de que les digo, primero está Nicaragua. Cuando se compara el primer cuartil con el cuarto cuartil, es decir, el 25% más pobre con el 25% más rico, la diferencia en habilidades de los niños es de 0.77 desviaciones estándar en Nicaragua, 0.78, 0.79 en Chile, 0.8 desviaciones estándar en Estados Unidos, 0.87 en Ecuador, 0.95 en Perú, 1.23 en Colombia. O sea, estas diferencias es en desviaciones estándar para facilitar la comparación. Es una diferencia gigante. ¿Sí? Si están familiarizados con el IQ y cómo se mide, una desviación estándar son 15 puntos en el IQ, es una diferencia sustancial. Y aquí lo curioso es desde los 3 años de edad ya hay esas diferencias. O sea, entonces, cuando llegan a primaria, cuando llegan a secundaria, ya hay diferencias por estratos económicos. Si queremos mejorar la movilidad social, o sea, ¿cómo podemos hacerlo? Si ya las diferencias en los niños es muy amplia. Es muy amplia. O sea, esto lo que nos está diciendo es que tenemos que intervenir desde edades muy tempranas para que esta brecha no se amplíe y si acaso la podamos reducir. Ahora, les voy a presentar los resultados en la encuesta de movilidad social. Entonces, aquí en el eje de las X tenemos el quintil, ¿sí? Primer quintil, segundo quintil, hasta el quintil más rico, y todo está estandarizado. Entonces, esta es primera inteligencia general. Entonces, para explicarles, el primer quintil, por ejemplo, tiene menos 0.3 de calificación, y el quintil más rico tiene alrededor de 0.4 de calificación. O sea, es decir, entre el primer y el quinto quintil hay una diferencia de 0.7 desviaciones estándar para adolescentes en México. ¿Sí? Es una diferencia en habilidades cognitivas, ¿sí? De 0.7 desviaciones estándar. La forma en que se mide aquí habilidades cognitivas es muy simple, mucho menos elaborada que la que se hace en estos estudios, porque les digo que estas pruebas son pueden ser de mucho tiempo, entonces estar 2 horas con el hogar es muy complicado, ¿no? Haciendo estas encuestas. Entonces, la prueba de inteligencia dura aproximadamente, la que yo implementé en esta encuesta, dura aproximadamente 15 minutos. Diferencias en habilidades socioemocionales son menores que el gradiente que encontramos en habilidades cognitivas.
por ejemplo, en extroversión, extraversión, las diferencias, sí hay diferencias entre el quinto quintil y el primer quintil, pero no son tan marcadas como en el caso de inteligencia. Es decir, el estatus socioeconómico no tiene un gradiente tan marcado en estas habilidades socioemocionales. En neuroticismo no hay tanto gradiente. Neuroticismo es que básicamente qué tan nerviosos la persona, y aquí es a mayor nivel de riqueza, menor nivel de neuroticismo o mayor nivel de estabilidad emocional. Locus de control, sí se observa un gradiente, pero este gradiente es ligeramente menor que en el caso de inteligencia o de habilidades cognitivas. Entonces, sí hay este gradiente. Entonces lo que queremos ver ahora es qué tanto el ambiente puede importar. Aquí les presento una de mis investigaciones favoritas, que cuando la platicaba con Roberto y con más gente del CEI, no me creían, ¿no? Entonces, esta es una de mis investigaciones favoritas y es fantástico. Yo creo que esto para los que están haciendo tesis sería fantástico, ¿verdad? Para mí sería un 10, ¿no? O sea, lo que hace Betty Hardy y Todd Risley es, ellos creo son sociólogos, psicólogos, lo que hicieron fue, en ese entonces, ir con las familias y consiguieron diferentes familias de estratos socioeconómicos y fueron con grabadora, ¿no? Entonces, aquí es más fácil, hasta con el teléfono puedes hacer todo esto, ¿no? Entonces, vas con grabadora y interactúan con hijos de 7 meses a 3 años y van a visitar a cada familia una vez al mes. Y en esa vez al mes están con ellos prácticamente todo el día y están grabando todas las interacciones de esa familia con los hijos, todas. Entonces, después de eso, básicamente transcriben todo lo que escucharon y cuentan las palabras positivas y las palabras negativas de esas interacciones. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, ellos hacen una interpolación, ¿sí? Podemos discutir después si esta interpolación es correcta, pero lo que encuentran es que encuentran una brecha de 30 millones de palabras escuchados entre niños de familias de estratos altos a estratos bajos. 30 millones de palabras acumuladas, ¿sí? Desde que están desde los 7 meses hasta los 3 años. Un 30 millones de palabras de brecha. No solo eso, no solo importa la cantidad, lo que se está estimulando a estos niños, importa también la calidad. En niños de estratos altos se encuentran que hay 6 motivaciones por una reprimenda, ¿sí? Al contrario, en niños de estratos bajos, los niños de estratos bajos escuchan una motivación por 2 reprimendas, ¿sí? O sea, la calidad a la que se están enfrentando y la cantidad de eso es muy diferente entre niños de estratos altos y niños de estratos bajos. Entonces, a esto es a lo que llamamos el poder del ambiente, ¿sí? Al ambiente económico en el que están viviendo estos niños. En la encuesta de movilidad social también hay una pequeña batería para el tiempo que pasan los padres con sus hijos. Y estos son los resultados. Y esto es consistente con lo que se ha encontrado en otros estudios. Lo que se encuentra es que hogares de mayores ingresos pasan más tiempo con sus hijos. O sea, aquí en este estudio no puedo medir la calidad tal cual como lo hace Hardy Risley, pero por eso les digo que yo creo que un estudio similar para el contexto mexicano sería fantástico. Sería fantástico. Y o sea, hay un gradiente muy claro en que los padres de mayores ingresos pasan más tiempo con sus hijos. O sea, podríamos intuir, si creemos los resultados de Hardy Risley para el contexto mexicano, que también la calidad de la interacción es diferente, ¿sí? Y probablemente mayor para los estratos mayores. Entonces, esto me lleva a que el estrés es malo para el hogar, ¿sí? O sea, el estrés tóxico en el hogar es malo para el desarrollo de los niños, ¿sí? El desarrollo cognitivo y no cognitivo de los niños. O sea, si los padres se involucran más con sus hijos, esto se va a reflejar en el comportamiento de los niños, o sea, en autoestima, en responsabilidad, en control. Ahora, si pensamos también, aquí no analizo nada de cuestiones monetarias, pero pensaríamos que también el factor monetario importa en el tipo de actividades que se pueden realizar, ¿sí? El tipo de
inversiones que se realizan, ¿no?, por estrato socioeconómico. Entonces, el dinero es muy importante para disminuir el estrés, ¿sí? O sea, mayor dinero en el hogar, se han hecho diferentes estudios en Estados Unidos, mayores ingresos disminuyen el estrés en el hogar. Entonces, una posibilidad que me estoy cuestionando actualmente, tratando de pensar al respecto, y es cómo podríamos rediseñar nuestra política social para dar mayor ingreso a las familias más pobres, precisamente para que mejoren sus niveles de estrés, y con menor nivel de estrés los padres pueden ser mejores padres. Entonces, tenemos que ayudar a los padres, sobre todo de estratos bajos, a ser mejores padres. Y creo que eso todavía no está como una política de Estado, como política pública que tenemos que presionar, al menos desde mi punto de vista. Entonces, ya hay toda una literatura también en neurociencia de cómo la pobreza se esconde literalmente o se esconde dentro de la piel y tiene efectos negativos. Porque hace 15 años o hace 20 años preguntábamos a los expertos en qué es la pobreza, y pues bueno, y si vemos cómo está Prospera actualmente, es, bueno, vamos a darle dinero a las familias porque pues los niños necesitan alimentación, ¿sí?, necesitan salud. Ahora sabemos, gracias a estas investigaciones en neurociencia y de Hart y Risley, que no solo necesitamos eso, o sea, el cerebro también necesita estimulaciones para que pueda desarrollarse plenamente. Vivir en pobreza afecta cómo se desarrolla el cerebro. Entonces, aquí no tengo la literatura, pero se las platico. No, o sea, sí. ¿A qué se refiere cuando dice que la pobreza se esconde dentro de la piel? ¿A esto que acaba de decir? Sí, o sea, por ejemplo, déjenles platico esta literatura. O sea, en neurociencia lo que hacen es, van los científicos y han reclutado niños de diferentes estratos socioeconómicos, ¿sí? Entonces van y les ponen este electroencefalograma, el EEG, o los pasan por el tubo del tiempo, que es la resonancia magnética. Entonces les miden esto, o sea, porque los psicólogos y lo que los economistas, sociólogos hacemos es preguntarles directamente y medimos la inteligencia por medio de preguntas. Lo que hacen los neurocientíficos es, te hago las preguntas y estoy viendo en vivo cómo se está activando diferentes partes del cerebro, ¿sí? Y puedo medir exactamente el grosor y el volumen de la materia gris y de la materia blanca que tenemos en el cerebro. Y la actividad cerebral. Y la actividad cerebral, ¿sí? Entonces, lo que hacen, lo que tenemos de resultado de estos estudios es que niños de estratos bajos tienen un menor, literal, o sea, menor cerebro que los niños de estratos ricos. Esto no es solo por la alimentación, sino es por las estimulaciones que están recibiendo estos niños. Si quieren ver más al respecto, Kimberly Noble, que es una investigadora en Columbia, es fantástica. Su investigación tiene varios artículos para el público general que sirven como excelente introducción, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Entonces, no solo al desarrollo del cerebro, sino también a nuestra personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad cambia. Si nosotros viviéramos en una colonia que está llena de crimen, ¿sí?, que no está pavimentada, que tiene muchas carencias, nuestra personalidad probablemente sea muy distinta a si nuestra colonia no tiene estas carencias. De hecho, ya no les presento aquí, pero si medimos confianza en estos niños, en la encuesta que yo hice y se ha encontrado en otros países, es que la confianza que tienen niños de estratos más bajos es menor que la confianza que tienen los demás de niños de estratos más altos, ¿sí? Entonces, el contexto importa mucho y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Ahora, en esta encuesta que les comenté también vienen varias preguntas sobre estilo de crianza y estrés en el hogar. Lo que observamos es que a mayor estrato socioeconómico, aquí vienen varias barras y es complicado, pero déjenme, enfóquense nada más en el gradiente, ¿sí? Aquí está medido el estilo de crianza y el estrés en el hogar por quintil de riqueza en el hogar de origen, es decir, el hogar del padre, y el hogar actual, que es donde vive el padre y el adolescente. Entonces, lo que podemos observar
bueno, si quieren saber las preguntas, por ejemplo, es ¿qué tan cercano se encuentra emocionalmente con el padre o con la madre? ¿Qué tanto entendía su padre o madre sus problemas? ¿Qué tanto realizaba actividades con su padre o madre? En las preguntas de estrés tenemos qué tantas frecuencias de insultos y gritos o amenazas en la familia. ¿Qué tan frecuente te sentías cercano emocionalmente a los miembros de tu hogar? ¿Con qué frecuencia te molestaban miedos o preocupaciones? Entonces, haciendo un análisis factorial aquí, estandarizamos, tenemos que el estilo de crianza es más positivo en hogares de estratos altos que de estratos bajos. El nivel de estrés al que se están enfrentando esos hogares es menor en hogares de estratos altos que en hogares de estratos bajos. ¿Sí? Entonces, o sea, para poder promover la movilidad social tenemos también que cambiar esto. O sea, por eso les vuelvo a comentar, tenemos que ayudar a los padres a ser mejores padres. Y no creo que eso sea una política actual. Entonces, después de toda esta investigación, sí me he convencido que la forma de promover la movilidad social es en edades tempranas y que arreglando un detallito no nos va a dar nada. ¿Sí? O sea, tenemos que ir en grande. ¿Y qué le llamo en grande? Es sí intervenir en la persona, pero intervenir en la familia, ¿sí? Intervenir en la escuela, intervenir en la colonia. ¿Sí? Sí mejoramos la escuela, pero las relaciones familiares siguen siendo igual y siguen viviendo en un ambiente no apto, pues poco vamos a poder cambiar. Tenemos que pensar globalmente. Ahora, algo novedoso de la encuesta, y que les voy a platicar en los 5 o 10 minutos que me faltan, es algo que he estado investigando mucho, que tiene que ver con color de piel. ¿Sí? Este artículo lo estoy haciendo con un egresado del colegio, Eduardo Medina, y lo interesante de esta encuesta que les acabo de platicar es que medimos color de piel de los adolescentes y de los adultos. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, nos basamos en este estudio de Edith Telles, donde ha hecho estas mediciones de color de piel en Latinoamérica. Es una escala del 1 al 11, ¿no? El 1 es el color más claro y el 11 es el color más oscuro. Entonces lo que hicimos fue básicamente, en esta encuesta literal, yo me fui con los encuestadores a capacitarlos, y les estuve diciendo, y tuvimos varias fotos de entrenamiento, y cuál era el 1, y cuál era el 3, y cuál era el 11. Entonces entrenamos mucho a los encuestadores para que ellos captaran el número de color de piel. ¿Cuándo se hacía esto? Cuando las personas estaban contestando las matrices de Raven, el encuestador tenía que escribir al mismo tiempo el color de piel de la persona que estaba contestando esa pregunta. ¿Sí? Entonces, esto es alrededor de 30 minutos después de inicio de la encuesta. ¿Sí? Entonces, sabe bien, ya está familiarizado con esa persona y puede escribir el color de piel de esa persona. Entonces, ¿cuáles son los resultados para México con esta escala perla del 1 al 11? Sí. Las personas encuestadas estaban conscientes de que iban a captar. No, realmente como se utiliza estas preguntas es que no es autorreportado. ¿Sí? Solo percibido por el profesor. Así es. Ahora, lo que en defensa un poco es que no se tiene ningún dato individual, o sea, no conocemos el nombre de esa persona ni exactamente dónde vive. ¿Sí? O sea, los datos personales ahí están, o sea, sí, son confidenciales. O sea, ni siquiera yo sé el nombre de las personas ni dónde viven exactamente. ¿Sí? Eso es la encuestadora, y la encuestadora se queda eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los resultados? Pues básicamente que tenemos un color de piel de entre el 1 al 11 en promedio de 4.9, estas para áreas urbanas, donde la principal moda básicamente está en el color 5, que son, no lo ven, pero son casi 40% en el color 5, y en el color 4 y en el color 6 tenemos, en el color 4 tenemos 24%, y en el color 6 tenemos 22%. ¿Sí? Si vamos del 1 al 3 son 7.8%, y más de 7 o más es alrededor del 9% en la población. Entonces, o sea, esta investigación, he hecho varios estudios de color de piel en otros contextos que no tengo el tiempo para comentarlos, pero o sea, lo que encontramos en esta encuesta es que
O sea, a color de piel más claro, mejores resultados de vida. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en color más claro, o sea, tenemos mayor educación y hay un gradiente muy claro por color de piel, ¿sí? En resultados de años de escolaridad. O sea, el color más oscuro tiene 1.5 años menos de escolaridad que el color más claro. En términos de salario por hora, hay un gradiente también claro donde las personas con tez blanca tienen un mayor salario que las personas con tez oscura, ¿no? Y esta diferencia es sustancial, ¿no? Es 49% sin controles y 53% con controles. Entonces, es una diferencia sustancial en salarios, en ingresos por color de piel, ¿no? Ahora, en términos de movilidad, y aquí les presento una gráfica de el hogar de origen, de la riqueza de los padres y la riqueza actual. O sea, entonces tenemos deciles, tenemos colores de piel de esa persona. Entonces tenemos, bueno, a ver, ¿cuál es tu posición en el estrato socioeconómico de acuerdo a tu color de piel? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, la figura de su lado izquierdo. Entonces tenemos la riqueza, tenemos cuántos están ahí de acuerdo a su color de piel, de acuerdo a la riqueza de los padres, ¿sí? Del hogar de origen. Entonces aquí está ligeramente plano para el color blanco y con un ligero gradiente en los últimos 2 deciles. Lo que es muy claro es la figura del lado derecho. Lo que observemos aquí es un gradiente clarísimo por color de piel. Es decir, que las personas con tez blanca están mucho menos representadas en los estratos bajos que en los estratos altos. En los estratos altos hay más personas blancas y por otro lado, en tez oscura tenemos menos personas en los estratos altos que en los estratos bajos. Entonces, o sea, lo que queremos saber es qué tanta la movilidad cambia de acuerdo al color de piel de las personas. Y esto lo hacemos en esta figura. Y lo que observamos en esta figura es una regresión muy simple de el índice de riqueza actual contra el de tus padres de acuerdo al color de piel que tienes, ¿sí? Lo que se observa es un poco lo que les acabo de platicar, que aquí lo hacemos por rangos, y lo que se puede observar es que para todos los percentiles el color blanco logra un mayor estatus socioeconómico en la generación actual de acuerdo a lo que tenían de los padres, ¿sí? Y los de otros colores de piel obtienen un estrato o logran menos que los blancos para el hogar actual. Esto va a ser más claro cuando les presente estas matrices de transición, que esa matriz de transición, la del lado izquierdo, es la de personas con color blanco, que es 1 a 3 en la escala Perla, y la matriz B es Perla 6 a 11, ¿sí? Entonces lo que podemos observar es que aquí hay varios resultados. Una es la alta persistencia del color blanco en la parte alta. O sea, 60% de las personas con tez blanca que empiezan ricos terminan ricos. O sea, hay una alta persistencia en esa riqueza. Y la caída, es prácticamente imposible que alguien con tez blanca de estrato alto caiga al estrato más bajo. Por el contrario, también encontramos cierta movilidad ascendente de la parte baja de las personas con tez blanca. En caso de tez morena o morena oscura, hay una alta persistencia en la parte baja, ¿sí? Y hay una persistencia no tan alta en la parte alta. Es decir, para los morenos oscuros, Perla 6 a 11, es más difícil ascender y es muy fácil descender, ¿sí? Al contrario de los de tez blanca. Es un poco los resultados cómo poder resumir estas dos tablas con la figura anterior. Es que los morenos oscuros es muy difícil ascender, o más difícil que los de tez blanca, y es muy fácil descender, ¿sí? O sea, la movilidad descendente es mayor.